Hola amigas y amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Democracia en Ecuador para conocer a los candidatos presidenciales y vicepresidenciales. Ya estamos a menos de una semana para las elecciones y hoy vamos a conversar con Diego Borja. Él es quiteño, economista y político con una amplia trayectoria en el ámbito público. Fue ministro de Economía y Finanzas en el año 2006. Hoy él junto a Luisa González conforman el binomio presidencial por Revolución Ciudadana. Así que de inmediato lo vamos a saludar para durante estos minutos conocer un poco de sus propuestas con las que aspiran llegar a Carón de LED. Señor Borja, qué gusto tenerlo en este espacio. ¿Cómo se encuentra? Bienvenido a los medios comunitarios de Corape. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Un saludo para todas las personas que nos oyen y que nos ven por Corape en todo el país, sobre todo en la Amazonía, en la Sierra Centro. Gracias, Elba, a usted por la entrevista. Gracias por acompañarnos y como pregunta inicial para todos nuestros candidatos presidenciales y vicepresidenciales, ¿por qué acepta usted esta candidatura, este reto de ir por Revolución Ciudadana a una vicepresidencia? Porque en este momento el Ecuador requiere de los esfuerzos, de la experiencia, de los conocimientos que todos los ecuatorianos puedan aportar para sacarle al país de un momento muy difícil, probablemente del momento más difícil que ha tenido en su historia nacional. Entonces, si dejamos de hacer, simplemente lo que vemos es como el Ecuador se va por un despeñadero y eso al final del día termina siendo la herencia que usted deja a la siguiente generación. Entonces, o tomamos acción ahora, o simplemente esto continúa en una caída libre. Y usted lo ha mencionado, el país se enfrenta a momentos difíciles en diferentes aspectos y quiero iniciar la entrevista con un tema sumamente importante y que nos preocupa a nosotros como país. Una de las principales preocupaciones actuales es la falta de empleo, lo que ha generado por ende esta ola migratoria que muchos ecuatorianos decidan ir por caminos irregulares a diferentes países. Uno de esos destinos, Estados Unidos. Vemos que precisamente ese país está haciendo deportaciones masivas y usando un discurso discriminatorio contra los migrantes nuestros también ecuatorianos. Ustedes en medio de este escenario han hablado de un plan denominado Acoge. ¿En qué consiste? Que nos cuente cómo funcionará, por favor. Primero vale la pena señalar cuál es el escenario en el que se da la migración. La migración es producto de la pobreza, es producto de la inseguridad, es producto de la falta de oportunidades que tiene la gente, no solo los jóvenes, sino la gente en el Ecuador. Y por eso hay una ola migratoria gigantesca. Mire, entre el año 2007 y el 2017 salieron del Ecuador alrededor de 89,000 personas. Entre el año 2017 y el año 2024 salieron 500,000. Es decir, es una cifra abrumadora, es más que la población de Cuenca, si lo pondríamos así en perspectiva. Entonces, es un éxodo gigantesco y muchas de esas personas se van a los Estados Unidos por esta vía irregular del Darién, de Centroamérica y de México. Y ya tenemos ahí un primer problema, porque con el asalto a la Embajada de México que hizo Noboa, rompimos relaciones con ese país y nuestros hermanos cuando pasan por México están completamente desprotegidos. Yo pasé con migrantes del fin de año en Nueva York y muchos me contaban el drama que es pasar por México en total abandono. Ahí tiene usted ya un primer problema, pintada la violencia con la que salen. Y ahora hay una violencia con la que regresan. Primero una violencia con la que salen y luego una violencia con la que regresan. Hemos visto a gente encadenada, esposada, totalmente humillada. Entonces, primera cosa que hemos dicho en el plan Acoge, si van a ser expulsados, que al menos salgan en condiciones de dignidad, que se use la fuerza consular, que se use la fuerza diplomática para proteger a los hermanos migrantes. ¿Qué vemos en Noboa? Que estuvo en la posesión del presidente Trump, ostentó sus vestidos y su cosa, y no dio ni una sola palabra de consuelo, ni una sola palabra de compasión, digamos, a los migrantes. No pasó por Nueva York, de hecho. Entonces, una total desprotección y abandono. ¿Qué les decimos a los migrantes? Ojalá el gobierno acoja este plan, pero no lo va a hacer. Nosotros decimos, además de usar la fuerza consular, cuando regresen, protección económica, protección en apoyo psicológico y de salud, y también ayuda en temas administrativos. Muchos regresan con problemas, incluso de papeleo, salieron con deudas, tienen problemas en el buró de crédito. Todo eso hay que considerar para que su retorno, que es un retorno violento, al menos encuentre aquí un espacio de acogida. Y este plan que usted ha mencionado tendría 4 partes, ¿no? El primero sería el regreso digno de nuestros migrantes y luego el apoyo psicológico, económico y administrativo. En este apoyo económico, que quizás es algo de lo que más le podría interesar a estos migrantes que se fueron para buscar una oportunidad en otro país, ¿cómo sería? ¿En qué consistiría?
Mira, básicamente hemos planteado 3 meses de salario mínimo para los migrantes que han sido expulsados de forma violenta, acceso a crédito preferencial con tasas del 5 al 7%, bolsas de empleo emergente para migrantes, como 3 elementos básicos. Pero sí, efectivamente el tema económico es importante, pero hay que considerar que muchos migrantes también han salido por condiciones de violencia. Entonces, cuando se les acoja acá, tienen que estar en lugares protegidos, en albergues lejos de donde han tenido. Se van a construir albergues. Albergues para gente que no tenga que lidiar nuevamente con los problemas de violencia que les expulsó. Y aquí también consultarle, ustedes hablan que los migrantes no estarán solos y desprotegidos. ¿Qué pasa también con los migrantes que en este caso sí se encuentran en otros países, se quieren mantener en esos países? ¿Cómo va a llegar la ayuda ecuatoriana hacia nuestros connacionales? Bueno, una de las cosas que hemos verificado es que la fuerza consular del Ecuador no les está sirviendo a los ecuatorianos migrantes, sobre todo que viven en el extranjero, ni en los Estados Unidos, ni en el resto de países. Entonces la idea es nuevamente volver a hacer que el servicio consular, el servicio diplomático tenga en el tema migratorio uno de los temas fundamentales de agenda, que hoy día no lo es. Hoy día no lo es. Entonces, recuperar la capacidad consular del Ecuador para ponerla al servicio de los migrantes. Esa es una primera acción y eso ya está determinado, ya está construido, ya existe esas oficinas consulares. No es necesario incluso a veces ni siquiera crear nuevas. Si es que se necesita crear nuevas, habrá que crear nuevas, porque el objetivo de los servicios consulares es proteger a los ecuatorianos en el extranjero. Candidato Borja, pasamos inmediato a otro tema para ir avanzando en la entrevista. Entre sus propuestas, yo veía en redes sociales y en diferentes espacios que, por ejemplo, le veía a usted que hablaba que por cada joven que contrate una empresa por un año, el Estado le pagará el 50% del salario. Le consulto, ¿cómo recuperar esa inversión a futuro? Porque estos pagos de estos salarios obviamente saldrían del gasto público. Bueno, no es un gasto, ¿no? En primer lugar, es una inversión, porque el momento en el cual usted contribuye con la mitad del salario a una empresa, esa empresa evidentemente va a contratar a gente que pueda ayudarle a producir más. Entonces tiene que ver con un aumento de producción. Ese aumento de producción normalmente se convierte en ventas, esas ventas se convierten en impuestos, usted recupera. También una empresa que contrata más trabajadores normalmente tiene más ganancias al año, eso implica más impuesto a la renta, usted recupera. Pero ese joven tiene un elemento crucial. Uno, va a ser un agente de consumo, va a consumir, y segundo, va a tener experiencia laboral. Por lo tanto, va a ser un ente productivo que no va a tener estos problemas, por ejemplo, de migración, que significan también un costo para el Estado. Entonces, no hay que ver solamente el tema contable, sino hay que ver el aspecto económico y el beneficio económico que al final del día tiene mucho más saldo positivo que la asignación de gasto que puede significar esta política. Y con esta iniciativa, en este caso, ¿tienen alguna cifra específica de cuántos jóvenes se beneficiarían? Dado de que en un primer momento esta política inmediata de empleo emergente se orienta a lograr al menos 20,000 jóvenes en esta situación. Va a depender, por supuesto, de que tengamos una economía otra vez dinámica, porque las empresas están decaídas en el Ecuador, la producción está decaída. El año 2024 seguramente vamos a cerrar con un menos 3.5% de crecimiento, menos 3, una caída. Entonces, tampoco las empresas de este momento están en una situación boyante y por lo tanto hay que apoyarles para que vuelvan a surgir. Economista Borja, y usted ha mencionado precisamente de que la economía pues necesita ser más dinámica, que las empresas están atravesando por momentos difíciles también por la crisis energética que vivió el país. ¿Cómo lograr llegar a estos acuerdos con estas empresas precisamente para que logren contratar a estos jóvenes y sean parte de las iniciativas que ustedes proponen en caso de llegar a Carondelet? Bueno, en primer lugar, aquí la idea es recuperar la capacidad empresarial que tiene nuestro país. Muchas empresas han cerrado o simplemente han disminuido su producción o su inversión, muchas. Algunas de ellas incluso ya definitivamente han quebrado por condiciones no solo económicas, sino también de inseguridad. Hay empresas que han salido, comerciales sobre todo, de provincias y ciudades que son muy violentas, pero masivamente. No me refiero a una o dos experiencias, sino a muchas. Entonces hay que generar primero este contexto en el cual paremos la agresión contra las empresas, que es una agresión de todo estilo, de inseguridad, de economía, de exceso de trámites burocráticos, de inseguridad jurídica, física. Entonces, parar esta agresión, generar un contexto en el cual pueda volver a ser interesante para las empresas producir en el Ecuador, y en ese contexto, entonces sí, va a calar una política de apoyo
laboral, porque obviamente cualquier empresa quiere que se le apoye con la mitad del salario de un nuevo trabajador. Y usted ha mencionado algo muy importante y ha señalado en este caso la necesidad de crear un escenario interesante para que se invierta en Ecuador. También cómo va a ser este tema para generar este ambiente propicio para la inversión también extranjera en nuestro país. Básicamente hay que recuperar la inversión nacional. El grueso, pero por supuesto, porque el grueso, lo fundamental, lo más importante de la inversión que tiene el Ecuador es la inversión nacional. Siempre ha sido así. Y esa inversión nacional es la que ha dejado de invertir en el Ecuador. Ya tenemos 3 semestres consecutivos, probablemente 4 con el final del año, en el que ha caído la inversión. Y esto es antes de los apagones. Entonces, después de los apagones, imagínese usted, con una crisis energética. Lo primero que hay que recuperar es la atractividad del Ecuador para la propia inversión nacional. La inversión nacional dinamiza la economía porque conoce el país, conoce las reglas del juego, conoce la cultura, conoce cómo se mueven los consumidores, los mercados, etcétera. Es la inversión más importante para el país y a esa es a la que principalmente hay que atraer. Y hablando de la crisis energética, también pasemos de inmediato a este tema. ¿Cómo ustedes abordarían de manera eficiente pues la crisis energética que vive el país? Hace poco los ingenieros de Pichincha brindaban una rueda de prensa y señalaban que esta crisis energética no se ha vencido en su totalidad e inclusive alertaban de posibles apagones en abril si no se tomaban medidas urgentes. ¿Cómo harían ustedes para que esta historia no se repita cada año, en cada estiaje? ¿Cómo harían? Yo tuve una reunión muy productiva con los ingenieros eléctricos, el gremio aquí en Pichincha, y estuvieron también los ingenieros electrónicos, y pudimos ver que aquí el problema es un problema, sí, de cambio climático, de estiaje, de falta de lluvias, pero sobre todo es un problema de eficiencia, es un problema de no haber aplicado el plan maestro de electricidad, es un problema de no haber acudido a personas que tienen conocimiento suficiente, como son los ingenieros eléctricos. Ahí me mostraron una cantidad de medidas de emergencia que hubieran podido ser aplicadas y evitar los apagones. Ahora, claro, con un gobierno que sí tiene como objetivo aumentar la generación de electricidad, mejorar la transmisión y acudir a la gente que sabe, nosotros pensamos que en poco tiempo podemos hacer frente a esta crisis. No es inmediato, y eso es importante también decirle a la ciudadanía. No es que de un día para otro usted puede reconstruir un déficit de energía que ya va por el 35% o más, no es así. Pero sí desde el primer día empezamos a trabajar con gente que conoce, diversificamos las fuentes de generación, hidroeléctrica, termoeléctrica, fotovoltaica, eólica, geotérmica, energía generada con gas. Entonces usted tiene ya un menú para hacer frente a la crisis. Y si es necesario comprar energía durante un primer momento, comprarla en condiciones de honestidad, pues. No va usted a dar un adelanto de 69 millones como le dieron a Progen, que se llevó la plata y nunca vinieron los equipamientos eléctricos. Entonces, si hay un plan para enfrentar lo que sí va a ser real, que es una crisis que continúa, porque esto no se ha acabado aquí. Y precisamente los ingenieros de Pichincha habían señalado que ellos habían presentado un pliego con recomendaciones para que el gobierno las acoja, pero no las había acogido. Ellos están también con esta esperanza de que los candidatos presidenciales, o quizás hay una segunda vuelta, pues en este caso acojan cada una de las peticiones. Es decir, ustedes van a trabajar de la mano con expertos como los ingenieros del Colegio de Pichincha para hacerle frente a esta crisis. Absolutamente sí. De hecho, como le dije en esta reunión, que además fue muy productiva, pude ver la cantidad de propuestas que tienen, además muy elaboradas, con mucho conocimiento, con gran experiencia técnica, aplicables completamente. Es gente que ha estado en la acción, no es solamente gente teórica, sino gente que sabe cómo hacerlo. Economista Borja, y también a propósito de que estamos hablando de la crisis energética, mucho se ha cuestionado durante el actual gobierno la presencia de quienes son cabezas de las carteras de Estado, de los ministros y demás. Inclusive ya algunos candidatos presidenciales pues han señalado que tienen a las personas idóneas para hacerse cargo de cada una de las carteras de Estado. ¿Ustedes también ya tienen pensados quiénes van a estar al frente de estos ministerios estratégicos como el Ministerio? En muchos casos sí, pero vale la pena decirle algo. Acá vamos a recuperar el mérito. Es decir, al frente de las instituciones del Estado va a estar gente que tenga el mérito para estar. No solamente porque fue compañero de colegio, porque es una chica que le gusta al presidente, no. Gente que tenga el mérito para estar en las carteras de Estado y que contribuya desde ese puesto tan importante al país. Porque mire, corrupción es tanto llevarse la plata como aceptar un puesto para el cual uno no está preparado. Porque eso significa que está siendo pagado con plata de los ecuatorianos. Y eso también es corrupción. Pasemos de inmediato a otro tema y hablemos sobre la crisis de seguridad que atraviesa nuestro país, que también ha estado presente en esta entrevista que hemos mencionado, pero ya abordarla un poco más al fondo. El narcotráfico en Ecuador se ha entrelazado con la violencia, con el crimen organizado, vemos sicariatos,
todos los días en el país. ¿Cómo plantean ustedes abordar no solo los síntomas, las causas de la violencia, las causas estructurales de la violencia, sino también la falta de oportunidades que muchas veces pues tiene esa relación con la crisis de inseguridad? ¿Cómo planean abordar ustedes este tema? Bueno, entre los fracasos más visibles de la propuesta de Noboa está el tema de la seguridad. El mes de enero cerró siendo el mes más violento de la historia nacional. Más de 700 homicidios violentos, ¿no? O sea, es una cifra alarmante. Es, creo que casi un homicidio por hora, o una cosa así bárbara, ¿no? Y él había hablado de que conocía el tema y que lo iba a parar. No se ha parado. Al contrario, se han aumentado, tenemos extorsiones, tenemos vacunas, secuestros, homicidios. Es una situación de desastre nacional, de emergencia nacional. Hay penetración de bandas criminales en provincias donde normalmente no estaban, por ejemplo la provincia del Tungurahua, es alarmante eso. Y nuestro plan contiene al menos 5 pilares básicos. El uno es usar la fuerza del Estado, la policía, el ejército, equipados, con chalecos, con balas, con pistolas, con motos, carros, con gasolina para los carros, sí, pero lo otro es complementar el uso de la fuerza con inteligencia criminal que se adelante al crimen, inteligencia financiera que evite el lavado y el engrosar la fuerza financiera de las bandas criminales, invertir para que los jóvenes no se vean tentados por la delincuencia en educación, en deporte, en cultura, y tener convenios de cooperación con nuestros vecinos. Usted sabe que los mayores productores de coca son Colombia y Perú. Y el espacio por el que se transporta es el espacio ecuatoriano, costa y otros sitios. Entonces, tener cooperación para poder juntos enfrentar un flagelo que no solo es del país, pero que el Ecuador probablemente ha sido el país que menos capacidad ha tenido para enfrentar. Y para enfrentar la inseguridad, ¿cómo ven ustedes el apoyo internacional que está buscando, por ejemplo, el presidente Daniel Noboa, y ustedes lo van a tener presente en caso de que lleguen a Carondelet? Pero por supuesto, eso le decía, el quinto pilar nuestro es la cooperación internacional. ¿Apoyo de Estados Unidos? Con Colombia, con Perú. El apoyo de los Estados Unidos, el mayor apoyo que podría hacer, sería que controle el mercado de consumo. El mercado de consumo más grande que hay en la región es el mercado norteamericano. Pero básicamente si se logra controlar el mercado de consumo, eso disminuiría enormemente el incentivo para la producción de narcóticos en esta zona del continente. Pero lo que hemos visto más bien es como que el presidente de los Estados Unidos le tira la pelota a América Latina. Ya vimos lo que dijo sobre México, ¿no? Que el problema es la producción de fentanilo en México. No, el problema es la producción de fentanilo en México y es el consumo de fentanilo en los Estados Unidos. Entonces ahí hay un tema de cooperación importantísimo que sería el control en las fronteras. Y por supuesto para acá, varios tipos de cooperación, inteligencia financiera, el rastro del dinero. El Ecuador es un país dolarizado. Evidentemente, en una colaboración con la Reserva Federal, con los sistemas SWIFT, se puede saber exactamente cómo es el rastro del dinero ilícito. Entonces, ámbitos de cooperación hay muchos, con los Estados Unidos, con México y con todo el resto de países de la región. Economista Borja, y también dentro de este escenario para hacerle frente a la crisis de seguridad que está atravesando el país, también, ¿cómo abordarían el tema de las instituciones? Usted ha señalado que la delincuencia pues ya ha permeado varias zonas del país, inclusive varias instituciones. Se habla de cómo ha interferido en la justicia. ¿Cómo va a fortalecer las instituciones? Quizás piensan ahí en fortalecer el SNAI, en crear un Ministerio de Justicia, que también algunos candidatos han hablado sobre ese tema, en crear otro ministerio. ¿Cómo han pensado ese tema? La construcción institucional del Ecuador es en todos los ámbitos. En la seguridad se nota con mucha más claridad porque las vidas humanas no se recuperan. Se pueden recuperar las cosas materiales, pero las vidas no. Y todos los días las familias ecuatorianas tienen luto por crímenes, todos los días. Entonces, la institucionalidad está destruida en la seguridad, en la electricidad. El sistema eléctrico, la institucionalidad del sistema eléctrico no sirve. La institucionalidad petrolera no sirve. La institucionalidad de apoyo a la salud no sirve. Y así podríamos ver muchísimos ámbitos. ¿Por dónde hay que empezar? Por la reconstitución de aquellas cosas que son extremadamente prioritarias y urgentes. Por ejemplo, la seguridad. Control sobre las cárceles, control sobre la inteligencia, no como un sistema de persecución, sino como adelantarse al crimen, control sobre la inteligencia financiera, la UAFE al servicio de la seguridad, no al servicio de la persecución. El sistema de justicia tiene que ir de la mano con el sistema de seguridad
punitiva, digámoslo así, y eso no lo vemos. Jueces que están en indefensión o que son captados o cooptados por la corrupción de las bandas, pero también amenazados o chantajeados. Imagínese un juez que tiene que dar un fallo, pero le muestran la foto de sus hijos. Entonces es una situación en general extremadamente grave que hay que abordarla con la política ejecutiva en lo inmediato y si es necesario cambiar leyes con las alianzas en la Asamblea Nacional. Por eso queremos tener un gran bloque que contribuya a la gobernabilidad, sobre todo en este ámbito de la seguridad. Ahora, también les digo una cosa, Noboa ha pasado ya todos los elementos de seguridad que eran necesarios dizque para contenerla. Hizo plebiscito, modificó leyes y nada. Entonces aquí estamos viendo claramente que no es un problema de cambiar solamente leyes, es un problema de voluntad, es un problema de eficiencia, es un problema de querer hacerlo. Seguimos en entrevista para los medios comunitarios de Corape con el candidato a vicepresidente por Revolución Ciudadana, Diego Borja. Y también pasamos de inmediato a otro tema. Usted ha mencionado sus temas urgentes que necesitan que sean atendidos en el país. Otro de los temas es la educación, desde niveles básicos hasta niveles superiores. Vemos a jóvenes estudiantes secundarios reclamar el acceso a educación de calidad, sobre todo. Vemos a docentes que en este caso denuncian ser víctimas de extorsiones, de vacunas. Vemos también a jóvenes universitarios que piden el acceso de calidad a las universidades. ¿Cómo garantizar este acceso a educación y hacerle frente en el tema básico a la deserción escolar que también se ha denunciado en el 2024? Bueno, la crisis de la educación es bárbara, ¿no? En la última matrícula, tanto en costa como en sierra, salieron 119,000 niños, 64,000 de la costa, 55,000 de la sierra. Es una barbaridad que el sistema educativo haya expulsado 120,000 niños. Imagínense ustedes, eso es, ¿cuántas familias se ven afectadas por eso? Entonces, recuperar la posibilidad de que el sistema escolar acoja a los niños, no solamente a los que ya estaban, sino a nuevos que todavía no están. Recuperar el desayuno escolar, recuperar el apoyo incluso en algunos casos del almuerzo escolar, el material pedagógico, la capacitación de maestros, la infraestructura de las escuelas. Todo eso es una urgencia. ¿Y eso qué significa tener prioridad? Una prioridad de asignación de la inversión es la educación, sin lugar a dudas. Y eso que estamos hablando solamente de la educación primaria y secundaria. Hay que complementar eso con la educación superior, que es tanto las universidades como los institutos técnicos. Hemos planteado un sistema de acceso a la universidad que evite que los chicos sean expulsados porque tienen diferentes calidades en la educación secundaria. Entonces, no es que el chico no tiene talento o no da esfuerzo a la educación, sino que no ha tenido la posibilidad de tener una calidad de educación. Por lo tanto, hemos planteado sistemas preuniversitarios para que haya una equiparación de conocimiento y sobre el esfuerzo de eso, bueno, pasen a dar el examen y entren al sistema universitario. Eso también implica un examen para los jóvenes. Pero claro, una vez que esté capacitado, porque tomar un examen cuando usted tiene tanta heterogeneidad, tanta diferencia en la calidad de la educación secundaria es excluir ya de suyo a las personas que están normalmente en los sectores más pobres. Es una exclusión por pobres, no por incapaces. Entonces eso no puede ser aceptado en este país. Hemos planteado un sistema de combinación de educación presencial con educación virtual universitaria para que haya más capacidad de inclusión de jóvenes. Incluir la educación técnica para que muchos jóvenes que no quieren tener carreras universitarias tengan acceso a educaciones superiores técnicas y así tener un complemento de forma tal que el Ecuador vuelva a invertir en educación, vuelva a darles oportunidad a jóvenes que se convierten en el talento de hoy y en el talento de mañana, que hoy día el Ecuador los está perdiendo. Economista Borja, también otro tema importante que quería tocar aprovechando que está aquí en Corape en los medios comunitarios es el tema de los medios comunitarios. Uno de los desafíos más grandes para los medios comunitarios que tenemos en Ecuador es el acceso limitado a frecuencias y también a tecnología adecuada para nuestro funcionamiento. ¿Qué opina usted sobre el rol de los medios comunitarios y también cómo garantizaría que los medios comunitarios tengan este acceso a frecuencias de radio, televisión, así como herramientas digitales, sin caer como en el monopolio y en estas prácticas discriminatorias que muchas veces se denuncian? Mire, el monopolio de la comunicación es un riesgo gigante para las sociedades, porque el monopolio de la comunicación implica que a usted le vendan, y uso esa palabra literalmente, le vendan una sola verdad. Y normalmente es la verdad que quiere el poder, las élites, los grupos que están mermando del Estado, que se cuente.
Y cuando usted impide que haya otras verdades, que se cuenten realidades locales, que se cuenten experiencias de sectores sociales, que se cuente la verdad del pueblo, la verdad popular, usted lo que está generando es esa posverdad que a veces es una mentira flagrante, es la repetición de una mentira continua y eso se convierte en el sentido común de la sociedad. Por lo tanto, el papel de los medios comunitarios, de los medios populares, de los medios locales es indispensable para tener un equilibrio en la capacidad comunicativa de una sociedad. De manera que nosotros pensamos que no solamente que hay que apoyar, sino incentivar para que realmente esta comunicación más diversa, más heterogénea, que además comunica la realidad de las cosas, pueda ser apoyada no solamente por el gobierno, sino por el Estado y la sociedad. Porque creo que ahí también hay un papel de la sociedad, de la academia, de las organizaciones sociales, de las organizaciones comunitarias. Entonces es un trabajo conjunto y es un desafío social conjunto. No solamente es un desafío gubernamental, sino un desafío de la sociedad. Le digo algo más. Cuando se habla aquí de libertad de expresión, una falla de la libertad de expresión es la incapacidad o la imposibilidad de que se comunique la verdad desde los sectores populares. Eso es falta de libertad de expresión. No solamente falta de libertad de expresión es la censura. Hay una censura implícita en el Ecuador, que es la censura a la comunicación desde el pueblo. Y ya que estamos hablando de este tema, también consultarle sobre la ley de comunicación. Los últimos gobiernos hemos visto que han hecho reformas a esta ley de comunicación, pues está muy trastocada, se han hecho cambios. ¿Qué opina acerca de esto? Experto en la ley de comunicación, de hecho le puedo decir que alguna vez la leí y no he entrado a estudiarla, pero en términos generales yo creo en una ley de comunicación que facilite la comunicación desde distintas aristas sociales, desde distintas aristas incluso de cultura. Aquí en el Ecuador es un país pluricultural que hoy quieren ponerle en cuestión, ¿no? Que hay que decir eso también. Quieren poner en cuestión el Estado plurinacional y el Estado multicultural. Eso no se puede permitir. Pero ¿cómo enfrentar esto? Con voces desde distintas culturas, desde distintos sectores, desde distintos estratos económicos, sociales, etcétera. Y eso tiene que ser garantizado por el Estado, pero tiene que ser apropiado por la comunidad. Seguimos en entrevista con el candidato Diego Borja, ya entrando a los minutos finales. Hay algunos temas que también no quiero que se me queden en esta entrevista. Y hace unos días aquí en Corape hablaba con una experta en relaciones internacionales sobre el impacto de las medidas de Donald Trump en América Latina con la llegada a la presidencia de Estados Unidos. Y esta experta mencionaba que los candidatos presidenciales deberían de pronunciarse un poco más sobre cómo va a ser el tratamiento de la política exterior en el país frente a Estados Unidos. Aquí consultarle cómo sería este tema en caso de que ustedes lleguen a Carondelet. Y también el tema de que el presidente Noboa pues, ha anunciado posibles aranceles a productos mexicanos y también ya ha anunciado el cierre de la frontera ecuatoriana durante este proceso de elecciones. Mire, empecemos por lo segundo, ¿no? Cuando impone aranceles sonaría como que, bueno, está intentando proteger a la industria nacional. Vamos a ver si eso es así, porque los aranceles que está imponiendo es a productos normalmente que no se producen aquí. Uno de esos segmentos de arancel más golpeado es, claro, la medicina, pero los cosméticos. Y los cosméticos se han convertido en el Ecuador, los que vienen de México, en un sostén, sobre todo de mujeres que se hallan en la venta de cosméticos y que significan un ingreso para esas familias, para esas personas, muchas de ellas madres solteras, muchas de ellas jefas de hogar. Entonces, si usted le pone aranceles, va a disminuir el consumo de cosméticos con un golpe inmediato, enorme, 27% de arancel, al sector de la venta de cosméticos que lo hacen sobre todo mujeres. Ojo con eso, eso es una medida absurda. Uno no entiende cómo puede estar planteando una cosa así en medio de una economía tan decaída como la ecuatoriana. Tal vez será por esta rencilla y esto. Él ha dicho que es un mal enemigo, ¿no? Entonces, por la rencilla con México, pone aranceles a productos mexicanos y a quien golpea son a las familias ecuatorianas. Resulta realmente absurdo. En el otro tema, en el tema de lo que usted me consulta, ¿cómo sería la relación con Estados Unidos? De respeto. El Ecuador es un país pequeño, no es una potencia mundial, pero es un país que se respeta. Tiene un voto en las Naciones Unidas igual que los Estados Unidos y por tanto tenemos igualdad en el tratamiento internacional. Nuestra política es de amistad, es una política de brazos abiertos, es una política que recupere la visión tradicional que ha tenido el Ecuador, que es país de paz, resolución pacífica de conflictos, no propiciar ni mucho menos aupar guerras como lo hizo Noboa poniéndose del lado de países guerreristas como Israel en el caso de Palestina, pretendiendo vender
entre comillas, chatarra militar a Ucrania en un conflicto con Rusia, generando un problema para los exportadores ecuatorianos a Rusia. No, una política de paz, de solución pacífica de conflictos y de relaciones comerciales con todos los países del mundo. Perfecto, ya hemos llegado a la parte final de esta entrevista con el candidato vicepresidencial Diego Borja. Como les mencionamos, amigos y amigas, él está en este binomio con Luisa González, candidata vicepresidencial por Revolución Ciudadana. Nos hubiera encantado tener a la candidata presidencial en este espacio, pero entendemos que las agendas son complicadas. Candidato Borja, ya en la parte final, el mensaje para todas las personas que nos están escuchando a través de los medios comunitarios. Bueno, el Ecuador está caído. Es un país que en este momento ha sufrido mucho en varios ámbitos, en educación, en salud, en seguridad, en la falta de empleo. Está caído nuestro país, pero tiene a gente talentosa, gente laboriosa, gente trabajadora, y lo vamos a poner de pie. Ese es un compromiso. El Ecuador se volverá a poner de pie. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente resto. Gracias. Amigos y amigas, concluimos esta emisión más de Democracia en Ecuador. Sigan sintonizándonos a través de los medios comunitarios que hacemos Corape a nivel nacional, conociendo a los candidatos presidenciales y vicepresidenciales. Y no olviden este domingo también nuestra cobertura especial sobre las elecciones generales en nuestro país. Un abrazo fuerte.